oh Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, tú me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y el día de hoy realmente es un gozo que puedas acompañarnos. Espero que estés con alguien más. Siempre nuestro deseo es que puedas estar compartiendo quizás un momento de alimentos, un momento de compañerismo con tus vecinos, con familiares, con alguien a tu alrededor.
Y no solamente tener ese momento, pero también poder alabar el nombre de Dios y poder aprender de la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos estudiando lo que podríamos decir unas parábolas de Jesús. Sabemos que Jesús constantemente enseñaba con historias, conocidas como parábolas, ¿no? Esas historias que ayudaban a las personas a poder entender mejor esos conceptos espirituales que él estaba tratando de enseñarles. Y a lo largo en la Biblia, realmente en los evangelios, hay muchas parábolas que Jesús enseñó y en estas próximas semanas vamos a estar estudiando solamente algunas de ellas. Y el día de hoy quiero hacer lo mismo, quiero poder enseñar y hablar sobre una parábola en particular, pero quiero que vayamos al pasaje bíblico y que podamos ver qué parábola es y qué es lo que Jesús quiere hablarnos a través de esta parábola. Así que donde tú estás el día de hoy, te invito a que abras tu Biblia a Lucas 10, del versículo 25 en adelante, y vamos a irlo leyendo por partes, así que acompáñame en la lectura. Dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y vamos a detenernos un momento antes de continuar. Y quizás hemos oído este versículo antes, quizás hemos leído sobre esta historia antes, donde este hombre religioso, este fariseo, lo más seguro, le pregunta a Jesús cómo heredar el reino de Dios y Jesús le dice qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la Biblia, y hemos oído de estas dos reglas de oro, ¿no? Del amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos de que lo hemos oído antes, y este hombre que sabía la ley, que sabía lo que eso significaba, le hace una pregunta a Jesús, yo diría un poco tonta, haciéndose el ingenuo, que él no sabía quién es mi prójimo. Le hace a Jesús esa pregunta. Yo creo que era una manera de justificar el hecho que él seguramente no estaba haciendo lo que la ley le estaba diciendo: amar al prójimo como a ti mismo. Sin duda alguna él no lo estaba haciendo, y creo que si somos muy honestos, yo creo que nosotros muchas veces tampoco hacemos lo mismo. Entonces vemos que Jesús capta eso que él estaba tratando de hacer con esa pregunta un poco ingenua, o haciéndose el ingenuo, y le responde de la siguiente manera. Vamos a continuar leyendo en el versículo 30 de Lucas 10. Dice: entonces Jesús le respondió con una historia. Dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y un hombre sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Y nos vamos a detener ahí un momento. Vemos entonces que este hombre dice que era un hombre judío, que era de la tribu de Israel, de la tribu de Judá donde él vivía, y estaba caminando, iba en dirección de una ciudad a otra, y dice que fue golpeado, que fue asaltado, lo dejaron casi muerto en la calle. Y pasa un sacerdote, otro judío, otra persona del mismo grupo étnico, se podría decir otro paisano, ¿no? Que pasó por ahí en el camino. Y era precisamente otro sacerdote, igual al que le estaba contando esta historia. Y dice que él cruzó al otro lado del camino, ignoró que lo que estaba sucediendo, ignoró que él estaba ahí y siguió de largo. Y te pones a pensar, pero ¿cómo pudo un sacerdote hacer eso? ¿Cómo pudo un pastor haber hecho eso? Bueno, antes de que quizás juzguemos un poco severo a este hombre, vamos a hablar un poquito más, porque si somos muy honestos, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo hoy? O sea, quizás tendemos a juzgar que otro se actúe de esa manera, pero si somos honestos, yo creo que a nosotros también nos pasa lo mismo. A veces tratamos de ignorar la necesidad de otra persona. Quizás caminamos en dirección opuesta, nos damos cuenta que alguien está en necesidad y decidimos irnos por otra dirección, quizás no pasar por allí para no tener ese compromiso o evitar tener que hacer algo, ¿no? Yo sé, si soy muy honesto, y te lo digo porque yo sé que en momentos yo he actuado de esa manera, en los cuales quizás veo a lo largo que hay alguien que está en necesidad y quizás
me hago como que ignoro y me voy en otra dirección o manejo por otra dirección para tener que evitar ese compromiso o sentirme criticado por no hacer algo. Creo que si somos honestos todos hemos hecho eso. No hemos sido muy distintos a este sacerdote, pero quizás somos rápidos a juzgar cómo puede este hombre hacer eso, ¿no? Y si fuese hoy en día, ¿cómo puede un líder hacer eso? ¿Cómo puede un pastor hacer eso? Ahora, algo que sí tenemos que entender un poquito es que en ese entonces el contexto de lo que significaba ser un sacerdote en esa época, en ese pueblo, en ese momento, según la ley mosaica, que era lo que decía Levíticos y Números, pues habían ciertos rituales de pureza que ellos debían mantener. Un sacerdote tenía que mantenerse ritualmente puro para poder realizar ciertas funciones dentro del templo. Entonces, para ellos el tocar un hombre herido, un hombre que probablemente tenía sangre encima, el tocar la sangre o tocar un cuerpo de alguien que estaba muerto, lo que significaba era que estaba entonces ya contaminado ritual y ceremonialmente, que ya no podía entonces ejercer ciertas cosas porque ya no estaba puro, ya estaba contaminado, ya estaba sucio. Entonces al sacerdote, quizás al acercarse a este hombre y tocarlo o tocar la sangre, iba a quedar impuro, representaba esa impureza en su vida, entonces iba a impedir que cumpliera ciertas áreas ministeriales. Ahora, eso no es una excusa. Eso no es una excusa porque esta pureza o esta impureza, se podría decir, era algo temporal, era algo que simplemente entonces él tenía que hacer otra serie de cosas para poder purificarse, para poder limpiarse, pero no era algo que lo sacaba completamente de ya no ser un sacerdote o que le impidiera continuar siendo sacerdote. Simplemente era cierta impureza temporal que él debía de liderar, pero vemos claramente que para ese sacerdote en esta historia entonces era más importante y estaba más preocupado el tener que cumplir la ley religiosa al pie de la letra y mantener esa pureza que hasta cierta manera el mostrar cuidado, amor, compasión a la necesidad de otra persona. Para él era más importante eso que no la necesidad de otra persona, el amor por otra persona, y a eso es a lo que Jesús estaba entonces señalando como una acción quizás hipócrita o falta de amor y compasión en la vida de este hombre. Esa pureza simplemente al ayudar y al quedar impuro, pues podía hacer nuevamente lo necesario para poder quedar nuevamente puro y poder continuar con su ministerio. Pero preferían entonces, y se enfocó más en cumplir esa ley que en ayudar al necesitado, al que estaba a su alrededor. Y si somos muy honestos hoy en día, quizás nosotros nos damos cuenta que hay muchos líderes cristianos que se preocupan más por cumplir esas reglas religiosas y esa religiosidad de la ley que mostrar compasión, que mostrar amor, que mostrar preocupación por las necesidades de los demás. No vamos a decir que todos son así, pero sí hay personas que hacen eso y que vemos que sucede eso. Y Jesús aquí entonces está señalando esa actitud. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo como a ti mismo si estás prefiriendo ese cumplimiento de ley en vez de realmente ayudar al que está en necesidad? De alguna manera le estaba hablando a él mismo, a ese religioso, porque el que le hizo esa pregunta era otro religioso igual a este hombre que en la historia ignoró, ¿no? Y sin duda alguna, lo más seguro, este hombre con esa pregunta de quién es mi prójimo estaba haciéndolo porque sin duda alguna él también quizá no ayudaba al necesitado. Sin duda alguna él hubiera hecho lo mismo que este otro religioso en esa historia. Él quizás no se relacionaba con gente que considerada impura, ¿no? O que pudiera tener riesgo de quedar impuro él. Quizás su círculo de amistades eran similares, no había una compasión, no había un amor por la necesidad de otras personas. Y de nuevo, si somos muy honestos, yo creo que líder, pastor o no, el día de hoy, todos somos y actuamos igual. En alguna manera muchas veces nos preocupamos más por otras reglas religiosas, por si estamos de acuerdo en lo que este pasaje dice o no, o si nos enfocamos en qué versión de la Biblia es la que estás leyendo y si la otra no es la que tú apruebas, pues está incorrecta. O si un sermón es expositivo o no, si estás predicando en serie o no, si estás predicando simplemente pasaje por pasaje o no. Y vemos que hay cierta área en nuestra vida que a veces podemos mostrar más ese deseo de cumplimiento de ley y reglas religiosas que no quizás el de mostrar compasión o mostrar amor o mostrar paciencia o preocupación por las necesidades de otras personas.
A veces damos más prioridad a eso, y entonces aquí es que Jesús dice, entonces es como puedes decir que amas al prójimo como a ti mismo si eso es lo que estás haciendo. Entonces vemos que ese primer hombre en esta historia, en esta parábola, este sacerdote que hace eso, ¿no? Él cruza la calle y completamente ignora a este hombre. Seguimos en el versículo 32. Dice, luego un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Vemos nuevamente que entonces otra persona asociada con la iglesia, asociada con el templo, quizá era, dice ahí, un ayudante, ¿no? Y hoy en día pues podemos decir, bueno, es un servidor, es otro líder, es un voluntario. En general, otro hijo de Dios, otro cristiano hoy en día, dice que también hizo lo mismo. Lo mismo que el sacerdote ignoró la necesidad del hombre, fue indiferente ante la necesidad, no hubo compasión de su parte, no hubo amor de su parte. Y hasta yo podría decir, ¿y cuál era la excusa de este hombre? Porque el sacerdote sabemos que, bueno, querían tener cierta pureza, ¿no? No que eso era una excusa, pero ¿cuál era la excusa de este hombre? ¿Por qué no mostró esa compasión? Y nuevamente, yo creo que si somos honestos y nos autoanalizamos, vemos que somos igual. Yo creo que hasta este momento de estas dos opciones, muchos de nosotros hubiésemos sido esa persona, ¿no? Continuamos la historia hasta que finalmente dice en el versículo 33 en adelante, dice, entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su burro y lo llevó hasta su alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y nos vamos a detener ahí. Finalmente entonces pasa un hombre que sí se compadeció de él, que sí mostró compasión, que sí mostró amor, y dice que curó sus heridas, dice que vendó sus heridas, dice que lo subió a su burro, lo subió a su carro, y se lo llevó al hotel en donde estaba, a ese alojamiento donde él estaba, y dice que cuidó con él, lo cuidó esa noche, curó sus heridas, estuvo pendiente de él, y dice que al otro día hasta pagó los gastos por el tiempo necesario para que este hombre pudiera recuperarse. Y yo diría que él no solo tuvo compasión, él no solo tuvo amor, él fue mucho más allá de simplemente ver si estaba bien, detenerse y ver que estaba bien el hombre. Yo creo que de alguna manera ese hombre hizo lo que nosotros esperamos que otros hagan por nosotros si esa fuese nuestra situación, ¿no? Si nosotros fuésemos los que estuviéramos ahí golpeados, tirados en el suelo, oraríamos que alguien como él pasara a nuestro lado y que nos curara, que nos vendara, que nos diera de comer, que nos llevara al hotel, que pagara nuestros gastos. O sea, yo creo que desearíamos que alguien hiciera eso por nosotros, ¿no? Y eso es precisamente lo que este hombre hizo. Hizo lo que Jesús estaba diciéndole a este sacerdote: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ese era realmente el ejemplo de amar a nuestro prójimo. Ahora, de nuevo, ¿cuántos quisiéramos que nos amaran de esa forma? ¿Cuántos quisiéramos que en tener una necesidad similar alguien tomara esa actitud e hiciera eso por nosotros? Yo creo que yo sería el primero, ¿no? Nosotros todos deseamos eso. Bueno, una mejor pregunta entonces es: ¿cuántos de nosotros amamos a otros de esa manera? ¿Cuántos de nosotros realmente amamos a los demás de esa manera? Ahora, algo mucho más importante en resaltar son 2 palabras que este versículo empezó a decir en ese versículo 33, y dice que era un samaritano despreciado. Ahora, un samaritano, el contexto nuevamente cultural en ese momento, eran enemigos. Los samaritanos y los judíos, Samaria y Judea, eran realmente dos regiones de Israel que estaban divididas. La parte del norte era de Samaria, la parte del sur estaba en Jerusalén. Y bueno, realmente a lo largo del tiempo los asirios conquistaron la región del norte, entonces muchos de estos judíos fueron exiliados y fueron reemplazados, o muchos otros pueblos paganos empezaron a llegar a la parte norte, que era el área de Samaria. Entonces adoptaron religiones paganas, adoptaron ciertos rituales que no era lo que Dios decía o quería, no reconocían toda la ley de Moisés, y empezaron a rechazar el templo de Jerusalén. Entonces, para la región del sur, para los judíos, veían esa actitud como una gran herejía,
¿no? Entonces hubo enemistad, hubo división, hubo discriminación. Y por lo mismo los judíos evitaban ir al área del norte en Samaria, y los de Samaria evitaban pasar por la parte del sur en Jerusalén o el área del sur en Judea. Y vemos entonces que los fariseos hasta consideraban el tocar a un samaritano era algo tan impuro y contaminante como tocar a un muerto, ¿no? O sea, llegaban a ese punto de ni siquiera tocarse ni verse. Esa era realmente la rivalidad, la enemistad que había entre los samaritanos y el pueblo de Israel, y los judíos. Había violencia aún ocasionalmente en ambos, y en Juan capítulo 4 versículo 9 la Biblia nos dice que los judíos no se tratan con los samaritanos. O sea, es claro, era evidente esa enemistad que había entre ellos, y fue precisamente un samaritano, o sea, uno del bando opuesto, un rival, un enemigo, alguien que no debería estar en esa región, porque esto sucedió en la parte del sur, desde de Jerusalén a Jericó. Entonces estaban en el área de los judíos, de Judea estaba ahí, y vemos que ese es precisamente el hombre que ayuda a este hombre. El menos indicado, el que menos quizás pensamos. Y no solo eso, dice que era un samaritano despreciable. O sea, hasta cierta manera era hasta despreciado por su propia gente. No querido por su propia gente. O sea, podemos pensar que era alguien realmente tan detestable, que era lo peor, el que menos quizás esperaríamos que hiciera algo. El que quizás el día de hoy nosotros vemos como alguien marginado, el que quizás ha señalado por un pasado vergonzoso, el que quizás ha tenido un pasado sucio, el que quizás ha venido de una vida dura y difícil, quizás combatiendo ciertas adicciones y ciertos problemas en su vida, quien nosotros diríamos, quizás yo nunca ayudaría a una persona así si está en una condición de vagabundo en la calle, o mucho menos pensar que esa persona pudiera hacer eso por nosotros a ese punto de lo que este samaritano hizo. Y fue precisamente él, alguien considerado enemigo, alguien que quizás no se esperaba una acción de su parte así. Fue él el que mostró compasión, fue él el que mostró amor, fue él el que cuidó a este hombre, el que cuidó y pagó por su bienestar. Fue el samaritano que supuestamente debería haber sido el villano de esta historia. Él era, si hubiese sido una historia común, él era el villano perfecto, ¿no? No hubiese sido el sacerdote, no hubiese sido otra persona asociada con la iglesia. Era este enemigo, era este samaritano, pero él es el que se convierte en ese verdadero prójimo para este hombre. Él es el modelo que Jesús está diciendo a seguir. Entonces Jesús no solo responde la pregunta de quién es mi prójimo, sino que él hasta cambia la perspectiva, y la pregunta es distinta, y más bien es ¿a quién tú te demuestras prójimo? ¿A quién tú vas a ser un prójimo? Todos van a ser tu prójimo, pero ¿para quién vas a ser tú un prójimo? Es lo que le estaba haciendo, realmente le estaba respondiendo a este hombre. ¿A quién eres tú un prójimo? La pregunta no es quién es mi prójimo, sino ¿a quién eres tú el prójimo? ¿No? Y vemos entonces que eso es la pregunta que le hace en el versículo 36. Dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? No quién de este era el prójimo para los tres que caminaron, sino quién fue el prójimo para el golpeado, para el bandido, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Vemos que Jesús cambió esa pregunta, y creo que si no nos habíamos dado cuenta antes, siempre nuestro enfoque del prójimo había sido quién es el prójimo para los tres que caminaron, ¿no? Para los tres que caminaron, ¿quién era el prójimo? Obviamente el que estaba en el suelo era el prójimo, pero para el que estaba en el suelo, ¿quién era el prójimo? No fue en los dos primeros que pasaron, fue el que mostró esa compasión, el enemigo, hasta cierta manera muchas veces es quizás la persona que nosotros menos esperamos, quizás una persona que tenemos conflicto, quizás una persona que me cae mal, o que yo le caigo mal, a una persona que quizás me hirió o quizás yo herí, o una persona que me ha maltratado o que yo maltraté. Ese es el prójimo. Incluye a esa persona, ese es el prójimo, y es a quien nosotros debemos ser el prójimo para ellos. Obviamente somos el prójimo para las personas que nos aman, para las personas que nos quieren, para el amigo, para la persona que conocemos. Es fácil poder ser ese prójimo,
Ellos obviamente son nuestro prójimo, pero la pregunta que Jesús estaba haciéndole realmente aquí es: ¿a quién eres tú el prójimo? ¿Estás haciendo realmente, estás amando, estás mostrando compasión? Aquí Jesús estaba definiendo realmente lo que significaba ser el prójimo. Y sabes, hoy en día yo sé que Jesús nos está desafiando a través de esta historia, porque nos está llamando a ir mucho más allá de una compasión básica, de un amor sencillo y simple, porque es fácil amar o mostrar compasión a alguien, pero realmente estamos siendo ese prójimo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, ¿no? Eso que Dios nos está llamando y retando a hacer va a romper cualquier barrera, va a romper cualquier línea incómoda para poder amar y mostrar compasión a las personas en la manera que Él desea. Él nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En la manera que tú realmente, en esa condición de este hombre que tú hubieses deseado, o que deseamos muchas veces, o que quizás hoy tú estás pasando por un momento así, que estás deseando que alguien pudiera hacer algo así de extravagante, algo así de especial. Realmente te está llamando Dios a ser tú ese prójimo para otra persona, para alguien más que está en necesidad. Jesús entonces redefine quién es nuestro prójimo, y no es realmente alguien que quizás se parece a mí o que piensa como yo, sino más bien el prójimo es quien necesita de ti. El prójimo es quien está a tu alrededor, que necesita de un prójimo, y que tú puedes ser ese prójimo para él. No es simplemente alguien que piensa como tú o se ve como tú, sino más bien es quien necesita más de ti. Entonces la pregunta no es quién es mi prójimo, sino a quién estás dispuesto a hacerte el prójimo. A quién tú vas a poder impactar la vida de ella o de él o de ella con amor y con compasión, de acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo. Significa que debemos de realmente estar dispuestos a hacerlo. Dios está llamando a cada uno de nosotros a ser como ese buen samaritano, no como este hombre, y que en algún momento estuvo dispuesto a dejar cualquier conflicto, cualquier línea cultural, enemistad política, y mostrar esa compasión por otra persona. Dios nos está llamando a hacer eso, porque tal vez esa persona herida, esta persona golpeada, puede ser alguien que está en tu casa el día de hoy, puede ser alguien que está en tu hogar, puede ser alguien que trabaja contigo en donde tú estás trabajando, o que tú estudias con esa persona. Puede ser quizás alguien que habla otro idioma, que es de otro país, que es de otra cultura diferente a la tuya, que piensa diferente, que no cree lo mismo. Ese es el prójimo al cual Dios te está llamando a que tú te hagas un prójimo para ellos, para esa persona. Puede que tú seas la expresión viva del amor de Cristo para esa persona. Y como le dijo Jesús a ese religioso, le dijo: has dicho lo correcto, ahora ve y haz lo mismo. Y entonces en esta parábola, con esta ilustración de ese hombre, ¿no?, que este samaritano, que demostró compasión, Dios nos dice a nosotros también lo mismo: ve y haz lo mismo, ve y ama de la misma manera que Jesús ama, ve y muestra compasión de la misma manera que Jesús muestra compasión, ve y toma conciencia de las necesidades de otras personas, está dispuesto a ayudarle en la manera que Él lo haría por nosotros. Así que el día de hoy yo quiero retarte a que pienses por un momento: ¿a quién puedes tú ser un prójimo en la vida de alguien a tu alrededor? Piénsalo. Muchas veces el prójimo lo pensamos, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Bueno, ¿será él? No, él no. Él sí, él no. La pregunta realmente no es quién lo es, sino es a quién vas a ser tú el prójimo. Porque ahí la responsabilidad cambia. Tú estás llamado a demostrar ese amor y esa compasión a esa persona. ¿Y sabes qué? La verdad es que todos son tus prójimos. Y por lo mismo, entonces, tú estás llamado a hacer eso para todos, no solamente para un grupo de personas, no solamente para una persona y para otra no, sino Dios nos está retando a ser el prójimo para todos los que están a nuestro alrededor y poder impactarles con el amor de Cristo. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos das tu palabra como una guía, Señor, como este libro de instrucciones en el cual podemos leerla, podemos estudiarla y así poder tener, Señor, una mejor idea y un mejor concepto de cómo vivir, Señor, en este mundo.
de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos estás llamando, nos estás retando a mostrar ese amor y esa compasión por otras personas, Señor, los que están a nuestro alrededor. Y primero que nada, perdónanos, Señor, porque quizás no siempre lo hemos hecho. No siempre hemos estado dispuestos a amar, a mostrar compasión, a preocuparnos por las necesidades de otras personas. Señor, perdónanos y gracias porque tú nos das otra oportunidad. Gracias porque hoy nos retas y nos llamas para que podamos ser realmente de la misma que este samaritano fue un buen prójimo para este hombre judío, que nosotros podamos ser lo mismo, que podamos ser ese buen prójimo para los que están a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte el día de hoy que el enemigo es astuto y él va a hacerte pensar que quizás a tu alrededor las personas no merecen o no necesitan de tu ayuda. Pero recuerda que Dios está poniendo el reto, como lo hizo en ese sacerdote que hizo esa pregunta, está poniendo ese reto en nosotros hoy. ¿A quién nosotros podemos ser ese buen prójimo? Y yo te animo a que confíes en lo que Dios pone en tu corazón en ese momento. Quizás puede haber temor, quizás puede haber un momento de prueba, pero aún en ese momento recuerda que Dios está a tu lado y que te está llamando a que seas sus manos, que seas sus pies, que seas su voz, que seas realmente ese conducto en el cual el amor de Cristo se manifiesta. Y recuerda que Él te tiene en sus manos, que Él te sostiene en todo momento y que te está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.